Los privilegios de María. La coherencia misteriosa de Dios en sus obras. Sabemos que en el mundo natural nada hay superfluo, incompleto o independiente, sino que unas partes responden a otras, y que todos los detalles se combinan para formar un estupendo conjunto. El orden y la armonía se encuentran entre las primeras perfecciones de la creación visible, y cuanto más la examinamos, más amplia y detalladamente encontramos que esas perfecciones le pertenecen. Todas las cosas hizo de dos en dos, una frente a otra, y nada ha hecho defectuoso. Confróntese Eclesiastés 17:25. Característica definición de los cielos y la tierra, en contraste con el vacío y el caos que les precedieron, es que todo está ahora sujeto a leyes fijas, de modo que todo movimiento, influencia y efecto pueden ser explicados, y si nuestro saber fuera suficiente, podrían ser previstos. Pero también es cierto que solo proporcionalmente a nuestra observación se nos descubre esta verdad, pues aunque un cierto número de cosas se ven a primera vista discurrir según un orden, en otros casos, sin embargo, la ley que las regula se aprecia con dificultad. Así, las palabras casualidad, azar y fortuna han venido a usarse como expresiones de nuestra ignorancia. De acuerdo con esto es posible imaginarse a mentes precipitadas e irreligiosas, ocupadas día tras día en asuntos banales, mirando de repente a los cielos o a la tierra, y criticando al gran arquitecto con el argumento de que hay criaturas defectuosas, y haciendo preguntas que solo manifiestan su carencia de sentido común. Ocurre lo mismo en relación con el mundo sobrenatural. Las grandes verdades de la revelación se encuentran todas conexas y forman un conjunto. Cualquiera puede verlo, en cierta medida, incluso a simple vista. Pero captar la entera trabazón y armonía de la doctrina católica exige estudio y meditación. De aquí que así como los filósofos y hombres de ciencia se encierran en museos y laboratorios, descienden a yacimientos, o vagan entre bosques o por las orillas del mar, quien investiga las verdades cristianas se ocupa frecuentemente en la oración, recoge sus pensamientos, se detiene en las ideas de Jesús, María, la gracia y la eternidad, y pondera las palabras de hombres santos que le han precedido, hasta que aparece ante su mirada interior la sabiduría escondida de lo perfecto que Dios revela por medio de su Espíritu. Lo mismo que hombres ignorantes pueden discutir la belleza y perfección de la creación visible, así también hombres que están absorbidos durante 6 días de la semana por el quehacer mundano, que viven para la riqueza, la fama o el saber, y conceden solo sus momentos de ocio al pensamiento de la religión, que nunca elevan sus almas a Dios, nunca piden su gracia, nunca someten sus corazones y cuerpos, nunca contemplan seriamente las cosas de la fe, sino que juzgan rápida y sumariamente según sus opiniones particulares o el humor del momento. Tales hombres, digo, pueden igualmente asombrarse con facilidad y estremecerse ante porciones de la verdad revelada, como si fueran extrañas, duras o incoherentes, y rechazarlas en todo o en parte. Voy a aplicar esta consideración al tema de las prerrogativas que la Iglesia atribuye a la bienaventurada Madre de Dios. Son asombrosas y difíciles para aquellos cuya imaginación no las frecuenta y cuya razón no ha pensado en ellas. Pero cuanto más cuidadosa y religiosamente se las considera, más esenciales aparecen a la fe católica, y más formando un todo con la adoración de Cristo. Este es el punto en el que insistiré, discutible en verdad para los que son ajenos a la Iglesia y clarísimo para sus hijos, a saber, que los privilegios de María miran a Jesús, y que nosotros la alabamos y bendecimos como la primera de las criaturas, a fin de confesarle a Él debidamente como nuestro único Creador. Jesucristo, verdadero Hijo de María. Cuando la palabra eterna decretó venir a la tierra,
no pensó, no actuó a medias, sino que vino para ser un hombre como cualquiera de nosotros, a tomar alma y cuerpo humanos y hacerlos suyos. No vino en mera apariencia o en figura pasajera, como los ángeles se manifiestan a los hombres. Tampoco se limitó a descender sobre un hombre ya existente, como hace con sus santos, y llamarle con el nombre de Dios, sino que se hizo carne. Vinculó a sí mismo una humanidad, y se hizo tan real y verdaderamente hombre como era Dios. De modo que a partir de entonces fue a la vez Dios y hombre. O dicho en otras palabras, fue una persona en dos naturalezas, divina y humana. Esto es un misterio tan maravilloso y difícil que solo la fe puede recibirlo con firmeza. El hombre natural puede recibirlo por un tiempo, puede pensar que lo acepta, pero en realidad no lo ha recibido. Y tan pronto como lo ha profesado, comienza interiormente a rebelarse y a evadirlo. Ha hecho esto desde el principio. Incluso en vida del discípulo amado, se alzaron hombres que afirmaban que nuestro Señor no tenía cuerpo alguno, o que poseía un cuerpo hecho en los cielos, o que no era capaz de sufrir y otro sufría en lugar suyo, o que tuvo solo por un tiempo la forma humana con la que nació y sufrió, que le habría venido en el bautismo y dejado antes de la crucifixión, o que fue un mero hombre, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, confróntese Juan 1:1 siguientes, era algo demasiado duro para una razón no regenerada e iluminada por la gracia. Hoy ocurre lo mismo. Los simples protestantes tienen raramente una percepción real de la doctrina de Dios y hombre en una persona. Hablan de forma vaga y oscura sobre la divinidad de Cristo, pero cuando se analiza su mente al respecto, se les encuentra muy lentos en comprometerse con cualquier afirmación que exprese suficientemente el dogma católico. Dirán enseguida que no es un tema para ser investigado, porque es imposible del todo investigarlo sin pasarse de sutil. Luego, cuando comentan los evangelios, hablarán de Cristo no simple y coherentemente como Dios, sino como un ser hecho de Dios y hombre, parte de uno y parte de otro, o en medio de los dos, o como un hombre en quien habita una especial presencia divina. A veces llegan hasta negar que fue en el cielo Hijo de Dios, afirmando que fue hecho Hijo al ser concebido por el Espíritu Santo. Se asombran pensando que asombrarse es signo de reverencia y buen sentido, cuando oyen hablar del hombre sencilla y llanamente como Dios. No pueden sufrir que se diga, salvo como figura o modo de hablar, que Dios tenía un cuerpo humano, o que Dios sufrió. Piensan que la expiación y la santificación mediante el Espíritu, como dicen, es el compendio y sustancia del Evangelio, y se retraen de toda expresión dogmática que las sobrepase. Este es, a mi juicio, el tipo corriente de las nociones protestantes entre nosotros acerca de la divinidad de Cristo, tanto entre miembros de la comunión anglicana como entre los separados de ella, excepto un pequeño número. La maternidad de María, protección de la unidad divino-humana de Cristo. Ahora bien, si se alza un testimonio contra estas opiniones no cristianas, si se expresa claramente y por encima del error y equívoco la sencilla idea de la Iglesia Católica de que Dios es hombre, podría hacerse mejor que diciendo, con palabras de San Juan, que Dios se hizo hombre, y podía expresarse esto más enfática e inequívocamente que declarando que Él nació como hombre o que tuvo una madre. El mundo admite que Dios es hombre. Es una admisión que le cuesta poco, porque Dios está en todas partes y, por así decir, es todo. Pero se resiste a confesar que Dios es el Hijo de María. Se resiste porque se ve inmediatamente ante un hecho ineludible, que viola y destruye su propia visión incrédula de las cosas. La doctrina revelada toma de repente su forma auténtica y recibe histórica realidad. Y el Todopoderoso se introduce en su propio mundo,
en un cierto momento y de un modo concreto. Los sueños se destruyen y las sombras se alejan. La verdad divina ya no es por más tiempo expresión poética, exageración devota, economía mística o representación mítica. Sacrificio y ofrenda, las sombras de la ley. No has querido sino que me has dado un cuerpo. Confróntese Hebreos 10:5. Lo que fue desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han tocado, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Confróntese Primera de Juan 1:1-3. Tal es el testimonio del apóstol en oposición a aquellos espíritus que negaban que Jesucristo había aparecido en la carne y que le disolvían al negar su naturaleza humana o su naturaleza divina. La confesión de que María es Deipara, o Madre de Dios, es la salvaguardia con la que sellamos y aseguramos de toda evasión la doctrina del apóstol y el test con el que detectamos todas las falsedades de aquellos malos espíritus del anticristo que han entrado en el mundo. Tal confesión declara que Él es Dios, implica que es un hombre, nos sugiere que sigue siendo Dios, aunque se ha hecho hombre, y que es verdadero hombre, aunque es Dios. Al testimoniar el proceso de la unión, asegura la realidad de los dos sujetos de esa unión, de la divinidad y de la humanidad. Si María es la Madre de Dios, se sobreentiende que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Fue por eso que cuando pasó el tiempo y los malos espíritus y falsos profetas se hicieron más fuertes y audaces y se alojaron en el mismo cuerpo católico, la Iglesia, guiada por Dios, no pudo encontrar camino más eficaz y seguro para expulsarles que el de usar esta palabra, Dei para, contra ellos. Cuando los herejes emergieron nuevamente en el siglo XVI y planearon la aniquilación de la fe cristiana, no encontraron expediente más eficaz para su propósito que el de criticar e insultar los privilegios de María, pues sabían con plena certeza que si podían lograr que el mundo deshonrara a la Madre, seguiría pronto la deshonra del Hijo. La Iglesia y Satanás estaban de acuerdo en que Hijo y Madre van juntos. La experiencia de 3 siglos ha confirmado su testimonio, pues los católicos que han honrado a la Madre adoran todavía al Hijo, mientras que los protestantes que han cesado ahora de confesar al Hijo comenzaron entonces burlándose de la Madre. Conexión de verdades. Veis, hermanos míos, en este punto, la armoniosa coherencia de la doctrina revelada y la repercusión de una verdad sobre la otra. María es exaltada en beneficio de Jesús. Era conveniente que ella, siendo una criatura, aunque la primera de entre todas, desempeñara un papel de servicio. Ella, como otros, vino al mundo para realizar una obra. Tenía una misión que cumplir. Su gracia y su gloria no existen a causa de ella misma, sino para su Creador, y a ella se confió la custodia de la encarnación. Esta es la tarea que le está encomendada. Una virgen concebirá y parirá un hijo, al que llamarán por nombre Emmanuel. Confróntese Isaías 7:14. Así como ella estuvo en la tierra y fue personalmente custodia de su divino Hijo, llevándolo en su seno, cubriéndolo en su abrazo y alimentándolo con su pecho. Lo mismo ahora y hasta la última hora de la Iglesia. Sus privilegios y la devoción a ella debida proclaman y definen la recta fe acerca de Él como Dios y como hombre. Toda iglesia dedicada a ella, todo altar levantado bajo su invocación, toda imagen que la representa, toda letanía en su alabanza, toda Ave María para su continuo recuerdo, no hacen sino traernos a la memoria a quien, siendo bendito desde toda la eternidad, no despreció las entrañas de una virgen, en beneficio de los pecadores. Por eso ella es Turris Davidica, la torre de David, como la Iglesia la llama. Es la alta y fuerte defensa del Rey, del verdadero Israel, y por eso la Iglesia dice también de ella en la antífona, que destruyó sola todas las herejías en el mundo entero. La dignidad de María y su lugar en la Iglesia. Aquí, hermanos míos, viene a nosotros un nuevo pensamiento,
que se encuentra implícito en lo que ha sido dicho. Si la Dei para debe dar testimonio del Emmanuel, ha de ser necesariamente más que Dei para. Pues tened en cuenta que una defensa debe ser fuerte para ser realmente una defensa. Una torre debe construirse con bastiones, como la torre de David. No habría bastado para traer a nuestra mente la idea de que Dios es hombre, que su madre fuera una criatura corriente. Una madre sin hogar en la iglesia, sin dignidad, sin dones singulares, no habría sido en absoluto una madre por lo que respecta a la defensa de la encarnación. No habría permanecido en la memoria ni en la imaginación de los hombres. Si ha de testificar y recordar a todos que el Verbo de Dios se ha hecho hombre, debe ser colocada en una situación alta y eminente. Debe inundar la mente para sugerir esta enseñanza. Solo cuando haya atraído nuestra atención y no antes, podrá comenzar a predicarnos a Jesús. ¿Por qué debe tener tales prerrogativas? Preguntamos, a menos que Él sea Dios. ¿Cuál será la naturaleza del Hijo cuando la Madre ha sido elevada tanto mediante la gracia? Esta es la razón de que ella posee además otros privilegios distintos de la maternidad, como los dones de pureza y el poder de intercesión. Ha sido personal y espiritualmente enriquecida para desempeñar bien su misión. Ha sido exaltada para servir mejor a Cristo. Por esta razón ha sido hecha más gloriosa aún en su persona que en su oficio. Podría decirse que su pureza es un don mayor que su relación con Dios. Lo sugiere la respuesta de Jesús a la mujer, que exclama, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Confróntese Lucas 11:27. El Señor contesta refiriéndose a una bendición todavía mayor. Benditos más bien dice los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Sabéis que los protestantes interpretan estas palabras en perjuicio de la grandeza de Nuestra Señora, pero en realidad indican justamente lo contrario. El Señor establece el principio de que es más perfecto cumplir sus mandamientos que ser su madre. Ahora bien, ¿qué protestante negará que la Virgen cumplió los mandamientos divinos? Sin duda los cumplió heroicamente, y el Señor quiere significar que esta obediencia de María suponía en ella una gracia mayor que el hecho de ser su madre. La santidad y el mérito de la Virgen. La Virgen fue, por así decirlo, más bendita en su desprendimiento de las criaturas, su devoción a Dios, su pureza virginal y su plenitud de gracia que en su maternidad. Esta es la enseñanza constante de los santos padres. Más bienaventurada fue María, dice San Agustín, por recibir la fe de Cristo que por concebir la carne de Cristo. Y San Juan Crisóstomo declara que no habría sido bendecida a pesar de llevar a Jesús en su cuerpo si no hubiera escuchado y guardado la palabra de Dios. Se trata desde luego de un supuesto imposible, porque María fue santificada para ser la madre de Cristo, y ambas gracias no son separables. La que había sido elegida para dar su carne y su sangre al Verbo eterno, fue primero llena de gracia en el alma y en el cuerpo. Recibió como una doble bendición, su oficio maternal y la preparación para desempeñarlo. Por este motivo el ángel la llama bienaventurada, llena de gracia, dice, bendita entre las mujeres. E Isabel lo repite cuando exclama, bendita tú que has creído. Confróntese Lucas 1, 28, 45. Ella misma manifiesta un testimonio similar cuando el ángel le anuncia el gran favor divino que va a recibir. Aunque toda mujer judía de cualquier época albergaba la esperanza de ser la madre del Cristo, y el matrimonio, por tanto, era tenido en gran estima, a la vez que se despreciaba el celibato. Solamente María había renunciado al pensamiento de tan alta dignidad. Solamente ella, que había de concebir a Cristo, lo dejaba fuera de sus perspectivas. El Señor se inclinó ante ella, y ella parecía alejarlo de sí. ¿Por qué? Porque había sido inspirada, la primera entre las mujeres, a dedicar su virginidad a Dios, y se admiró inicialmente ante un privilegio que implicaba la renuncia a sus promesas. ¿Cómo puede ser esto? Pregunta, si no pienso conocer varón.
Solo cuando el ángel explica que la concepción será milagrosa y obra del Espíritu Santo, inclina María su cabeza en sobrecogimiento y acción de gracias por la condescendencia divina. María es, por tanto, en la pureza de su alma y de su cuerpo un arquetipo, y más aún, de lo que era el hombre antes de la caída, y de lo que habría llegado a ser si hubiera alcanzado la plenitud de su perfección. Habría sido triste, habría significado una gran victoria del maligno, que la entera raza humana hubiera desaparecido sin exhibir un solo ejemplo de lo que Dios había querido que fuera en su estado original. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Su frágil e imperfecta naturaleza, marcada con un sello divino, estaba sostenida y elevada por una gracia de inhabitación. No se encontraba sujeto a pasiones violentas, excepto como elementos latentes y posibles. Gracias a la clara luz del Espíritu, no padecía ignorancia y la razón, soberana de todo movimiento del alma, se sujetaba armónicamente a la voluntad de Dios. Incluso su cuerpo fue preservado de apetitos y afecciones rebeldes, luego de recibir una promesa de inmortalidad. Vivía en un estado sobrenatural y si no hubiera pecado habría crecido en mérito y en favor de Dios, año tras año, hasta su tránsito del paraíso a la gloria del cielo. Pero cayó, y sus descendientes nacieron también en una situación caída, y el mundo se hizo peor en vez de mejorar. Y un castigo, siempre creciente, aniquiló en vano a generaciones de pecadores, porque la regeneración era imposible, dado que el hombre era carne, y los pensamientos de su corazón se inclinaban al mal en todo tiempo. Confróntese Eclesiastés 23:23. La nueva Eva. A pesar de todo, el cielo había determinado un remedio, y estaba preparado un redentor. Dios iba a realizar una gran obra, y decidió hacerla del modo más apropiado. Consiguientemente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Confróntese Romanos 5:20. Los reyes de la tierra, cuando les nacen hijos, distribuyen regalos con esplendidez y erigen un monumento como recuerdo. Honran el día o el lugar, o a los heraldos de la buena noticia con algún favor destacado. La venida del Emmanuel nada innovó en esta costumbre terrena. Fue un tiempo de gracia y prodigios, que se manifestaron especialmente en la persona de la Madre. Se iba a modificar el curso de las edades y a romper la tradición del mal. Se iba a abrir un portal de luz entre las tinieblas para la venida del justo. Una virgen lo concebiría y traería al mundo. Era conveniente al honor y gloria del Hijo que el bendito instrumento de su presencia corporal fuese primero un milagro de la gracia. Era conveniente que ella triunfase donde Eva había fracasado y aplastara la cabeza de la serpiente con la pureza de su santidad. En algunos aspectos la maldición no fue revocada. María vivió en un mundo caído y se sometió a sus leyes. Al igual que su hijo se sujetó al sufrimiento moral y físico, aunque también como él no conoció el pecado. Así como la gracia fue infundida en Adán desde el primer momento de su creación, de modo que nunca experimentó su pobreza natural hasta que el pecado le redujo a ella. También María recibió desde el principio la gracia en amplia medida, y no incurrió, de hecho, en la privación de Adán. En conocimiento y amor ella comenzó donde otros terminan. Ya inicialmente fue revestida de santidad, sellada en la perseverancia, gloriosa a los ojos de Dios, y desbordante de actos meritorios que continuaron hasta que exhaló su último aliento. Suyo fue por antonomasia el camino del justo, que como luz brillante avanza y crece en medio del día perfecto. Confróntese Proverbios 4:18. De modo que la ausencia de pecado en pensamiento, palabra y obra, en cosas pequeñas y grandes, en asuntos leves y serios, es la consecuencia natural y obvia de semejante comienzo. Si Adán podría haberse conservado libre de faltas en su estado primero, mucho más podemos suponer en María una perfección inmaculada. Este privilegio de perfección intachable se concede a la Virgen, igual que su maternidad, con vistas al Emmanuel.
Por eso respondió al saludo gracia plena, con el humilde reconocimiento Ecce ancilla Domini. Confróntese Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor. Intercesión de María. Similar a este es su tercer privilegio, derivado de su maternidad y de su pureza. Me refiero a su poder intercesorio. Si Dios no escucha a los pecadores, pero si uno le rinde culto y cumple su voluntad, a ese le oye. Confróntese Juan 9:31. Si la continua oración del justo es poderosa, confróntese Santiago 5:16. Si el fiel Abraham fue invitado a orar en favor de Abimelech por ser un profeta, confróntese Génesis 20. Si el paciente Job debía rezar por sus amigos, dado que había hablado rectamente ante Dios, confróntese Job 42:8. Si el manso Moisés al elevar sus manos decidió la batalla en favor de Israel contra Amalé, ¿por qué nos extraña oír que María, la única criatura pura del género humano, ejerza una influencia decisiva con el Dios de la gracia? Si los gentiles en Jerusalén se acercaron a Felipe, porque era un apóstol, cuando quisieron acceder a Jesús, y Felipe se dirigió a Andrés, como más cercano todavía a la confianza de nuestro Señor, y ambos se llegaron a él. Es extraño que la madre tenga con el Hijo un poder esencialmente diferente al del ángel más excelso y el santo más glorificado. Si tenemos fe para admitir la encarnación, hemos de admitirla en su plenitud. ¿Por qué hemos de detenernos entonces ante las amables disposiciones divinas que se derivan de ella o que le son concomitantes? Si el Creador viene a la tierra en forma de un siervo y de una criatura, ¿por qué no puede llegar su madre a ser reina del cielo, a vestirse con el sol y a tener la luna bajo sus pies? No trato de demostrar estas doctrinas. Su evidencia radica en la enseñanza de la Iglesia, que es portavoz de la verdad religiosa y anuncia en todo tiempo y lugar lo que los apóstoles le confiaron. Hemos de aceptar su palabra sin pedir pruebas, porque nos ha sido enviada por Dios para que sepamos cómo agradarle. El hecho de que le sirvamos es la mejor prueba de nuestra condición de católicos. No estoy demostrando, por tanto, una doctrina que aceptáis, pero intento mostraros la belleza y armonía que se manifiestan en esta enseñanza de la Iglesia. Cualidades aquellas tan bien trabadas, que recomienda la doctrina al que la busca y la hacen amable a quienes ya la confiesan. He expuesto el profundo significado de las verdades que la Iglesia predica de la Virgen, y antes de poner fin a mis palabras, deseo referirme al hondo sentido de la dispensación que de estas verdades hace la Iglesia. La tarea de servicio de María junto a Cristo. Observad que en este aspecto, al igual que en el anuncio de los privilegios de María, se contiene la misma cuidadosa referencia a la gloria de aquel que se los concedió. Cuando el Señor comenzó a predicar, María se mantuvo en un segundo plano, y después de la ascensión ella no asumió actividad pública alguna, de predicación o de enseñanza. No tuvo oficio apostólico ni ejerció ministerio de sacerdote. Buscó humildemente a su Hijo en la misa diaria de aquellos que, siendo menores que ella en los cielos, eran sus superiores en la Iglesia sobre la tierra. Tampoco cuando todos habían dejado la escena de este mundo, y ella se sentaba como reina a la derecha de su Hijo, pidió María que su nombre fuera proclamado en los confines de la tierra, o que su figura se manifestara a los ojos del mundo, sino que permaneció como en espera del tiempo en que su gloria fuera necesaria para el Hijo. El Señor en verdad fue anunciado por la Santa Iglesia desde el primer momento, y entronizado en su templo, porque era Dios. Mal habría permitido que el oráculo vivo de la verdad hubiera ocultado a los fieles el objeto mismo de su adoración. Pero con María era diferente. Correspondía a ella como criatura, madre y mujer, hacer sitio al Creador, servir a su Hijo y abrirse paso hacia el homenaje del mundo mediante una suave y amable persuasión. Por eso, cuando el nombre del Hijo se vio ofendido, desempeñó María su tarea de servicio. Cuando el Emmanuel fue ignorado, la Madre de Dios acudió, por así decirlo, en su defensa. Cuando los herejes afirmaron que Dios
no se había encarnado, llegó el tiempo de exaltar a la Madre, y ella salió victoriosa de este combate que no combatió solo para sí misma. Ninguna violenta controversia, ningún confesor perseguido, ningún heresiarca, ningún anatema señalan la historia de la manifestación de María. Igual que creció en santidad y mérito día a día en Nazaret, mientras el mundo nada sabía de ella, también así se ha elevado silenciosamente y ha alcanzado mediante una influencia tranquila y un proceso natural el lugar que ocupa en la Iglesia. La Virgen ha sido como un árbol hermoso que extiende sus fecundas ramas y sus hojas fragantes para cubrir el territorio de los santos. Lo dice de ella la antífona, que tu casa esté en Jacob y tu herencia en Israel, de modo que eches raíces en mi elegido. Confróntese Eclesiastés 24:8. Y el texto continúa. En Sión me he establecido, en la ciudad santa se me ha hecho reposar, y en Jerusalén se halla mi poder. He arraigado en un pueblo glorioso, en la porción de Dios en su heredad. Como cedro me he elevado en el Líbano, y como ciprés en el monte Hermón. Cual terebinto he alargado mis ramas, y mis ramas son de gloria y de gracia. Así creció su figura sin obras de afanes terrenos, y logró una sencilla victoria, y ejerce un gentil influjo que nunca buscó para sí. Si alguna vez surgieron entre sus hijos discusiones acerca de ella, las silenció. Si se alzaron objeciones contra sus privilegios, dejó de insistir sobre ellos y esperó. Y ahora conseguirá finalmente, si es voluntad de Dios, su más brillante corona, y con el júbilo de toda la Iglesia, y ninguna voz disonante será bendecida como inmaculada en su concepción. Por eso eres Santa Madre en el credo y en el culto de la Iglesia, la defensa de numerosas verdades. Así como la gracia y la luz sonriente de toda devoción, en ti se cumple, oh María, un antiguo propósito del Altísimo. Él había previsto venir a la tierra en su gloria divina, pero los hombres pecamos, y no pudo ya visitarnos, excepto con un esplendor velado y una majestad atenuada, porque era Dios. Vino por lo tanto en debilidad, no en poder, y te envió a ti, una criatura, en lugar suyo, con el atractivo de una criatura y el brillo que tolera nuestra condición. Y ahora tu rostro y tu figura, querida Madre, nos hablan del Eterno, no como una belleza terrena, peligrosa de contemplar, sino como la estrella de la mañana, que es tu emblema, clara y musical, respirando pureza e infundiendo paz. Oh mensajera del día y esperanza de los peregrinos, condúcenos en la noche oscura, por el desnudo desierto, hacia nuestro Señor Jesús, y guíanos a la patria. María Mater Gratiae, dulcis parens, clementiae, tu nos ab hoste protesie, et mortis ora suscipe.